Pues a pesar de que en México actualmente existen millones de comunidades indígenas y que aunque el 76% no se considera indígena, según la encuesta intercensal de INEGI 2015, pues, ¿qué nos permite reconocer a un indígena? Principalmente tenemos los fenotipos, el fenotipo, perdón. El fenotipo son aquellos rasgos físicos, faciales, que nos permite conocer y deducir qué personas son indígenas y qué no. Por ejemplo, la estatura, la complexión, la talla, el color de cabello, el color de piel, la forma de la cara, la nariz, el color de los ojos, la forma de las cejas, etcétera. El fenotipo nos permite reconocer quién es una persona indígena y quién no. También la vestimenta es uno de los elementos o factores que nos permite reconocer quién es un indígena, porque comúnmente los grupos ancestrales, los grupos originarios, tienden a utilizar lo que la naturaleza les da o lo que ellos mismos producen para cubrirse, desde un zarape o un poncho, desde un sombrero, desde las faldas, desde los pantalones, las camisas, abrigos, zapatos. Esos elementos también nos permiten reconocer a un indígena porque en sus ropas ellos plasman todo su conocimiento ancestral relacionado a cómo pueden ellos tejer un cerro, aves, la tierra, el viento, el agua. Otro de los elementos que nos permite reconocer a un indígena son su lugar de residencia. Es decir, que si vive comúnmente en el campo, si vive en las periferias, si vive en la sierra. Pero eso sí, hay muchos indígenas que viven en el centro, hay muchos indígenas que viven en los barrios, hay indígenas que no se visten como en la fotografía, algunos visten como tú o como yo, pero continuamente eso es una constante, se visten como en la foto. Y hay elementos que nos permiten reconocer a un indígena como su autodefinición. ¿Qué quiere decir eso? Que si ellos mismos dicen yo soy indígena, es un indígena. ¿Por qué? Porque ellos tal vez tengan esas costumbres que, que no cuenta la mayoría de la población, como es desde una lengua o un idioma, como es desde una vestimenta, como es desde los rasgos, como es desde toda la lógica diferente a la que nos han enseñado. Estos cuatro elementos principalmente nos ayudan a reconocer quién es un indígena y quién no. ¿Qué pasa? En México actualmente se hablan 68 idiomas indígenas con sus respectivas variantes. No se sabe con exactitud cuántos idiomas habían antes de la llegada de los españoles, pero imagínense cuántos hubieran sido. Y tenemos muchos idiomas en México de parte de los grupos indígenas, que actualmente tenemos lengua náhuatl, lengua otomí, bueno, ñañú, lengua maya, idioma pues, idioma mazahua, entre otros. Es muy importante. Quiero traer para actualmente el siguiente tema. Esto lo vimos en la secuencia 9. Este mapa lo vimos en los anteriores videos, en donde se ubican los pueblos indígenas. Y, por ejemplo, en Sonora se ubican los guarijos, mayos, papagos, pimas. En Chihuahua los guarijos, pimas, tarahumaras, tepehuanos. Coahuila los kikapúes. En Tamaulipas los nahuas. En Sinaloa los mayos. En Durango los huicholes, mexicaneros, nahuas, tarahumaras, tepehuanos. En Nayarit tenemos también los coras, huicholes, mexicaneros, nahuas, tepehuanos. En Jalisco, por ejemplo, tenemos el huichol, el nahua. En San Luis Potosí, los chichimecas jonás, huastecos, nahuas, pames. En Guanajuato tenemos los chichimecas jonás. En Veracruz, por ejemplo, tenemos los nahuas, los popolucas, tepehuas, totonacas. En Querétaro tenemos los pames. En el Estado de México tenemos los matlatzinca,